Cuando introducimos datos en Excel, muchos de esos datos pueden ser repetitivos. Allí es donde la opción de rellenar o autorrellenar puede sernos muy valiosas para agilizar nuestro trabajo. Bien, vamos a comenzar a desarrollar el ejercicio número 2 sobre rellenar datos en Excel. En el primer punto nos dice que nos ubiquemos en la celda A1 y debemos escribir el número 12. Lo señalamos, observen, escribimos el número 12 y aquí en la celda, en la esquina inferior derecha, hay un puntico, puede ser negro o de color verde, ubicamos nuestro cursor. Este se conoce como el controlador de relleno. Le damos clic sostenido y vamos a arrastrar, observen cómo lo hacemos, hasta la celda A53. Arrastramos este dato. Observen lo que sucede. Automáticamente, cuando estamos arrastrando el dato desde el controlador de relleno, yo lo necesito repetir, puede ser un dato o un texto, para no escribirlo uno por uno, pues uso la función autorrellenar y eso va a agilizar mucho trabajo. Eso es muy útil, por ejemplo, cuando estoy introduciendo datos de personas donde la ciudad es la misma, el barrio donde viven es el mismo, en el caso de la universidad, que los estudiantes están en la misma facultad, para no estar escribiendo el dato constantemente, pues sencillamente lo digito y uso el botón controlador de relleno. Ahora nos vamos a ubicar en la celda B1. En esta celda B1 vamos a escribir el número 14. Lo seleccionamos. Vamos a usar otra manera de rellenar de forma automática. En esta ocasión ubicamos el cursor en el controlador de relleno, pero vamos a presionar la tecla Control. Dejémosla presionada y mientras arrastramos con el mouse mantenemos presionado Control hasta la celda B5. Observe lo que sucede. En el primer punto, cuando usábamos el botón de controlador de relleno y arrastramos hacia abajo sin utilizar la tecla Control, vemos que nos hace un autorrelleno, pero se repite el mismo dato. Esto es con los datos numéricos. Pero en el siguiente ejercicio, que es en la celda B1, donde escribimos 14 y presionamos la tecla Control con el clic derecho del mouse y arrastramos hacia abajo, lo que nos hace es un consecutivo. Esta es otra manera también de rellenar cuando yo tengo datos. Y esto es muy útil, sobre todo cuando estamos manejando códigos, referencias, y necesito hacer un consecutivo numérico, pues no necesito escribir uno por uno. Yo puedo, por ejemplo, empezar aquí a partir del número 20, observen, y presiono la tecla Control, con el controlador de relleno, arrastro hacia abajo y él me continúa la numeración. Ese es un autorrelleno también. Ahora vamos a hacer un relleno, pero empleando datos alfabéticos. Vamos a ubicarnos en la celda C1. Vamos a escribir la palabra Excel. Ahora vamos a coger el controlador de relleno, démosle Enter primero a la palabra para confirmar la entrada de los datos y ubicamos aquí el cursor en el controlador de relleno. Clic sostenido, arrastramos hasta la celda C57, más o menos hasta aquí, y observen cómo el dato se repitió, ¿sí? Entonces, otra manera de rellenar los datos es trabajar con las palabras, también lo podemos hacer, al igual que lo hacemos con los números, podemos hacer autorrelleno. Seguidamente nos ubicamos en la celda D1. Aquí en esta oportunidad vamos a combinar letras con números. Vamos a escribir la palabra Excel 2013. Esperen, corrijo un momentico, Excel 2013. Démosle Enter. Y vamos a hacer también un relleno, pero en esta ocasión vamos a combinarlo teniendo presionada la tecla Control. Presiono la tecla Control y vamos a arrastrar hasta la C57. Más o menos hasta aquí arrastraríamos nuestra palabra y observen lo que ha sucedido en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy trabajando con los datos alfabéticos y uso el controlador de relleno, si es solamente el texto y uso el relleno hacia abajo, me va a repetir la misma palabra. Si yo estoy combinando aquí en este ejercicio, por ejemplo, datos alfabéticos con datos numéricos, presiono la tecla control, también me lo va a repetir igual, exactamente. Pero miremos lo siguiente, voy a borrar esto y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a escribir Excel 2013 en la celda D1, vamos a dejarlo como está allí, pero en esta ocasión no voy a presionar la tecla control, sino sencillamente solamente el controlador de relleno. Lo arrastramos hasta la celda C57, pero miren que en esta ocasión no repitió el mismo dato, sino que nos hizo un consecutivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuándo manejar, hacer la combinación control y controlador de relleno para hacer consecutivos o cuándo para repetir los datos.
En la celda E1 vamos a escribir nuevamente Excel 2013 y vamos a hacer el ejercicio de que nos quede consecutivo. Entonces presionemos la tecla control, luego el controlador de relleno y vamos a hacerlo hasta la E5. Entonces mire que el dato se mantuvo en esta ocasión, se repitió el mismo dato, pero en la columna D1 sí se nos cambiaron los datos y se hizo el consecutivo. Pero no solamente podemos hacer rellenos con datos numéricos o con datos alfabéticos o la combinación entre ellos, también podemos trabajar con formatos de fecha. Vamos a ubicarnos en la celda F1. En la celda F1 vamos a escribir una fecha. Por ejemplo, voy a escribir octubre 31 de 2015. Entonces introducimos este dato. Voy a ampliar aquí la columna un poco para que entre todo el dato y se vea de manera completa. Hacemos clic aquí en el controlador de relleno y arrastramos hasta F5. Observe que se hizo un consecutivo en la fecha en lo que corresponde a los años. Pero si lo que me interesa es mantener la fecha exacta, que no tenga un consecutivo, por ejemplo, voy a copiar nuevamente esta fecha y la voy a copiar aquí en la celda G1. Puedo presionar la tecla Enter y la fecha se reproduce. En ese caso, puedo presionar, hacer la combinación con la tecla Control y el controlador de relleno, arrastro desde la G1 hasta la G5 y observen que la fecha se mantuvo intacta. No hizo un consecutivo, sino que se mantuvo exactamente igual como el primer dato de la primera celda. También podemos rellenar grandes bloques de rangos de datos. No necesariamente podemos rellenar en las columnas de manera horizontal o vertical. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar estos datos y los puedo arrastrar y rellenar hacia estas columnas que están hacia la derecha. Puedo rellenar el dato también, seleccionar todos estos datos y arrastrarlos y rellenarlos de manera hacia abajo también. O puedo hacer lo contrario, puedo señalar esos datos que están aquí y rellenarlos hacia la izquierda. Ya queda a su criterio, dependiendo la necesidad de los datos que usted necesite trabajar y como esté editando su tabla de datos, utilizar las diversas funciones. Por último, vamos a rellenar un bloque de texto de una forma rápida. Vamos a seleccionar con el mouse desde la H1, desde la celda H1 hasta la J53. Para ello arrastramos el mouse y vamos a bajar hasta la celda, hasta la referencia J53. Es un gran rango de datos. Sin presionar Enter, sin escribir nada todavía, vamos a escribir, sin señalar ninguna celda en particular, vamos a escribir la palabra Excel 2013. Él por defecto en un rango de datos va y escribe ese dato que yo lo que estoy escribiendo con el teclado en la primera celda de ese rango de datos. Ahora, sin presionar todavía la tecla Enter para confirmar la entrada de este dato, teniéndolo así como lo estamos viendo en este momento en la pantalla, vamos a presionar la tecla Control Enter y observe cómo se reproduce de manera rápida toda esa información en un rango de datos. Esta función de autorrellenar nos va a optimizar mucho la edición de los datos en Excel. Imagínense ustedes tener que digitar toda esta cantidad de datos y miren lo rápido que se hace en cuestión de segundos usando la función de rellenar. Bien, esto ha sido todo el ejercicio número 2 donde estamos aprendiendo cómo rellenar datos. Espero que les haya quedado muy claro y hayan podido realizar el ejercicio como se ve aquí en el ejemplo. Nos vemos en el próximo ejercicio, el número 3, donde ya vamos a empezar a trabajar formatos a las tablas, a la tabla, ponerla bonita, poderla centrar y manejar otras características que nos van a ser muy útiles para mejorar nuestro trabajo en la hoja de cálculo.